Bueno, pues vamos empezando ya. Os cuento un poquito. Este vídeo lo tenéis colgado en... Este vídeo lo tenéis colgado en Moodle, ¿vale? En una versión más seria, en vez de con la música de Benny Hill, con mi explicación de lo que va pasando. Hice este vídeo para aclarar básicamente dos conceptos que le hemos dado muchas vueltas, pero bueno, porque yo creo que de esta manera se ayuda a que lo veáis directamente, digamos, no de palabras, sino un poco más visualmente. Está colgado en Moodle en la clase 4, ¿vale? Debajo de la etiqueta de la clase 4 creo que es lo primero que está. Efectivamente, en lo que denomina vídeo complementario. Bueno, las dos cosas que quiero que queden absolutamente claras ya para el que no lo tuviera viendo este vídeo son, por un lado, que el analizador léxico encuentra un token y termina, ¿de acuerdo? Devuelve el token y termina. Ese es un punto. Y el segundo punto es el tema de que en una transición leemos el carácter por el cual vamos a transitar en la siguiente transición, ¿vale? Y entonces, pues, esto afecta sobre todo de forma más importante a la primera vez que ejecutamos el analizador léxico, que tenemos que tener un carácter leído de antes, ¿de acuerdo? Y cada vez que terminamos, nos guardamos el último carácter leído, que será el que tengamos en cuenta en la primera transición de la siguiente vez que se ejecute el analizador léxico. Las preguntas de código de la asignatura, ¿a qué te refieres? ¿Cuáles son las preguntas de código? ¿Gabriel? Bueno, vamos a ver hoy más ejemplos. Me lo vas contando cuando veamos algún ejemplo, ¿vale? Que es exactamente lo que no acabas de ver, ¿vale? Por el de programación es un pseudocódigo, no, vamos, no. El analizador léxico tiene poco que saber del código, de lo que es concretamente el código. ¿De acuerdo? Con que sepáis cuáles son las palabras reservadas, que en caso de duda os lo diríamos, pues todo lo demás yo creo que queda claro. ¿Vale? Person. Celia, ¿qué quieres decir? Ok. Bueno, pues no, todavía no he dicho nada, lo diré un poco más adelante. La clase pasada estuvimos viendo la gramática, o sea, los tokens, la gramática y el autómata del ejemplo del fichero de alumnos, ¿de acuerdo? Con DNIs, número de matrícula y demás. Y os colgué los vídeos que tenéis bajo el epígrafe, la etiqueta de clase 3, de cómo se generan las acciones semánticas para este caso. No voy a poner los vídeos, voy simplemente a contaros un par de cositas sobre las acciones semánticas para este caso, ¿vale? Recordar el ejemplo que hicimos la clase pasada de los números de matrícula, diferentes formatos de número de matrícula, los créditos ECTS, el DNI, etcétera. Vale, bien. Quiero contaros básicamente, hacer hincapié, digamos, en dos cosas. Por supuesto, repito, que el que no haya visto en detalle el vídeo, pues que lo vea. Voy explicando acción semántica una por una en el vídeo y entonces, pues verlo, por favor. Pero así a modo de resumen de todo esto, hay dos cosas importantes aquí. Primero, todo este tema de las acciones semánticas que me sirven para imponer restricciones que no he impuesto en el autómata. ¿De acuerdo? ¿Ves, por ejemplo, aquí en la transición del estado 1 al estado 10, se ejecuta esta acción semántica. Me dice, si el contador es distinto de 6, error. El número de matrícula debe tener 6 dígitos. ¿De acuerdo? Esto es porque yo no he impuesto esa restricción en el autómata. Lo único que impongo cuando se sale por este estado final es que hay al menos un dígito,
pero los lexemas que se aceptan terminando en este estado final son de 1 a n dígitos, ¿de acuerdo? Cualquier número. Podía haber elegido poner 6 estados y obligar a que fueran 6 dígitos, pero si voy a hacer eso con todas las restricciones que tengo, el autómata se me complica muchísimo. Entonces, pues he decidido hacerlo así, llevar un contador y cuando termino, o sea, cuando ya encuentro un blanco, pues cuento si realmente llevaba 6 dígitos. Si no, pues como no hay ningún otro lexema formado solamente por dígitos en este ejemplo, pues tendría un error tal como el que pongo ahí. Esto es una cosa que no se ve, lo que voy a contar a continuación no se ve en este ejemplo, pero os lo voy a proponer como, a ver, voy a plantear esta pregunta. Imaginar que aquí, en vez del número de matrícula, en esta transición 1.10, en vez del número de matrícula fuera un entero. Esto es pensar en otro lenguaje, donde además de los DNIs, tenemos también constantes enteras, ¿de acuerdo? Entonces, y no hay número de matrículas para no liarnos. Entonces, en esta transición 1.10, como lo único que han aparecido aquí son dígitos, pues obviamente estaríamos generando el token entero. Y el token entero va con el valor. Tenemos que calcular el valor de ese dígito, de ese número entero. Y entonces, pues en estas transiciones del 0,1 y en el bucle de 1,1 tendríamos que ir calculando el valor como ya lo hemos visto en otros ejemplos. Pero imaginar que también sigamos con la posibilidad de que haya DNI, ¿de acuerdo? El DNI es se sale por aquí, la 211. El DNI acaba en letra, la letra por supuesto no forma parte del número entero, entonces, si recibimos una letra podemos pensar que es un DNI. Y el DNI, como veis, pues emite el lexema del DNI, no el valor. Entonces, os hago una pregunta. ¿Qué haríamos en la transición 0,1 y en la 1,1? ¿Calcular el valor o concatenar el lexema? Concatenar el lexema, ¿no? ¿Y qué haces con el número entero? Efectivamente. Cristian, y no veo tu nombre, habéis acertado. Hay que hacer ambas cosas. Si yo voy en una transición y no sé exactamente todavía qué tipo de token voy a emitir, y para uno necesito el valor y para otro necesito el lexema, pues hago ambas cosas. Tengo una variable valor donde calculo el valor y tengo una variable lexema donde concateno el lexema. Ningún problema en hacer eso, ¿vale? En este caso no se da, pero hay otras muchas situaciones en que tenemos que hacer cosas de ese tipo. Entonces, ¿cómo lo harías? Porque si no tienes, lo concatenas, pero si no tendrías que utilizar valor del dígito. No, son funciones distintas. Claro, hago las dos cosas. Aquí en el 1,1, en la acción semántica del 1,1, pongo esto y pongo además, bueno, antes de leer, pues aquí pongo también valor igual a valor por 10 más el valor del dígito. ¿Vale? Las dos cosas, no hay ningún problema. Vale, ¿de acuerdo? Vale. José, lo que dice es todos los tipos de condiciones las tiene que tratar el analizador semántico. No, no estamos en el analizador semántico. Le llamamos acciones semánticas, pero esto es analizador léxico. ¿De acuerdo? Y la respuesta a tu pregunta es que todo lo que no esté ya restringido por el autómata, es lo mismo que está restringido en la gramática porque son equivalentes, pues lo tengo que tratar en las acciones semánticas. Como aquí no había tratado que este formato de número de matrícula tuviera 6 dígitos, pues lo tengo que comprobar aquí. Como tampoco había comprobado si el DNI realmente son 8 dígitos, cuando me salgo aquí del 2 al 11, pues también compruebo si son efectivamente 8 dígitos. ¿Vale? Y así todo lo demás. Y lo que os quiero hacer ver, la segunda cosa que os quería hacer ver, es que los errores siempre hay que tratar de comprobarlos en las transiciones a estado final. Imaginar, por ejemplo, aquí bueno, no estuviera esta rama porque por simplificar lo que os voy a contar. Imaginar que aquí lo único que tenemos son el número de matrícula con 6 dígitos y el DNI con 8 dígitos más letra.
Entonces yo estoy aquí dando vueltas con mi contador y llega un momento que el contador es 9. Pues ya sé que no va a ser ni número de matrícula, porque son 6 dígitos, ni DNI, porque son 8. Si tengo 9 ya es un error. ¿Qué hago? ¿Doy el error? Pues no. ¿De acuerdo? Me espero a la transición a estado final. Si tengo que utilizar una variable que me diga hay error, pues lo que sea, aquí no hace falta porque con tener el contador ya sé que va a haber un error, pero el error me espero a la transición al estado final a darlo. ¿De acuerdo? Esto es para asegurar una mejor recuperación de errores. Daros cuenta que, por ejemplo, en este caso, la transición al estado final es cuando me encuentro un blanco, entonces he terminado de leer lo que supuestamente es un token. Si hay un error ahí, yo doy el error, pero a la vez termino el token y la próxima vez que ejecuto un analizador léxico empezaría a leer un token correctamente, ¿de acuerdo? En cambio, si paro y doy error en mitad de un token, la próxima vez que se ejecute un analizador léxico, empezaría a mitad de un token, seguramente voy a dar otro error solamente por eso, ¿vale? Entonces, esa es la razón de que los errores siempre hay que tratar de llevarlos al estado final. ¿De acuerdo? Por supuesto, esto no tiene implicación para vuestra práctica porque os hemos dicho que paráis al primer error. Entonces jamás se volvería a llamar analizador léxico, pero en un compilador comercial sí se trata de dar todos los errores de una misma vez, ¿de acuerdo? En una sola pasada para todos los errores posibles, entonces es importante que recuperemos bien de cada error para que el mero hecho de dar este error no provoque otros que realmente no existen. ¿Vale? Bien, como digo, tenéis el vídeo donde están todas las acciones semánticas explicadas. Bueno, son en realidad 2 vídeos. Y lo tenéis disponible en la clase 3 para verlo con más detenimiento. Ahora vamos a pasar. Gramática regular. Siempre las gramáticas del analizador léxico son regulares. No hay ninguna otra opción. ¿De acuerdo? Para analizador léxico siempre y exclusivamente solo gramáticas regulares. Vamos entonces a ver ahora otro ejemplo completo, el que ya os propuse que mirarais en casa, el enunciado. Si estamos, espera que he dejado de compartir. Comparto de nuevo. Si estamos en el estado 2, a ver, me dice, si estamos en el estado 2 y leemos una letra, vale, ese sí va a ser un error, digamos, inevitable, porque no estoy, inevitable que lo des ahí, porque no estoy considerando esa posibilidad, el autómata no considera esa posibilidad, entonces digamos que por omisión va a dar ese error, ¿de acuerdo? Si tengo que diferenciar distintas palabras, como por ejemplo un true y un false, se harían acciones semánticas. Efectivamente, el true y el false serían palabras reservadas y las tratarías con las demás palabras reservadas. Mirarías el lexema si coincide con alguna de las palabras reservadas y lo tratarías igual que las demás. Bien, estas no tienen más misterio que comprobar que has leído el lexema ECTS y luego lo que me importa de los créditos es el valor de cuántos créditos está matriculado el alumno y por lo tanto hay que calcular el valor de los créditos. ¿De acuerdo? Y luego hay unas condiciones ahí sobre los créditos que eran que fuera mayor, distinto de 0, o sea, mayor que 0 y menor que 61. Yo he puesto las condiciones complementarias y ya estaría. ¿De acuerdo? Pero lo repito, tenéis explicado en el vídeo con más detenimiento. Vale, pues vamos entonces con
La práctica lo iba a decir un poco más tarde, pero lo adelanto ya. Mañana a las 3 de la tarde, ¿vale? El día 7, que es mañana, a las 3, a las 15 horas, es cuando os cuentan la práctica. Una horita más o menos. Ya le he pedido a quien la va a dar que grabe o que al menos grabe suba los vídeos o lo que sea. Sí, será por aquí también. ¿Vale? Bien, pues entonces vemos entonces el ejemplo de la tienda, ¿de acuerdo? Empezamos con la identificación de los tokens. Voy a compartiros la pantalla, el vídeo. Vale, bueno. Pues venga, el vídeo sobre la identificación de los tokens para el caso de la tienda, ¿de acuerdo? Un fichero con información de productos, etcétera. Bien, este otro también es otro ejemplo donde la identificación de los tokens es relativamente evidente, ¿vale? Lo que me están marcando aquí en el enunciado es ya los tokens que voy a tener que identificar. Voy a tener por un lado las unidades, ¿vale? Que será, pues como dice ahí, el número de unidades de cada producto que tenga la tienda y el valor, es decir, el número concreto de unidades que hay, ¿vale? Cuántas unidades hay. Vamos a tener también las diferentes descripciones que pueden aparecer, que aparecen siempre entre comillas. Bien, este token, que sería el correspondiente a la cadena de caracteres, a la constante string, constante cadena, si hoy fuera un lenguaje de programación, en este caso es otra cosa, pero es el mismo tipo de token que identificaríamos para las cadenas en los lenguajes de programación. En los compiladores comerciales lo más normal es, como las cadenas pueden ser muy largas, colocar estas cadenas directamente en una posición de memoria en vez de guardar todo el lexema en el token y en el token enviar un puntero a esa dirección de memoria. ¿De acuerdo? Entonces, en los compiladores comerciales, el token tipo cadena, o en este caso este tipo de descripción, pues su atributo sería puntero de memoria al lugar donde estoy almacenando la memoria. Nosotros, por simplificar, porque también es lo que os vamos a recomendar en la práctica, vamos a mandar como atributo directamente la secuencia de caracteres que forma la cadena, ¿vale? Porque además en la práctica vamos a poner un límite al número de caracteres que hay y en este caso no lo dice, no marca ningún límite, pero por simplificar y por hacerlo de la misma manera que lo vamos a recomendar en la práctica, lo vamos a hacer de esta manera. El atributo del token descripción es la secuencia de caracteres que aparecen dentro de la cadena. ¿Con comillas o sin comillas? Hombre, pues no tiene ningún sentido meter las comillas, puesto que ya se sobreentiende que es una cadena y que es lo que me indican las comillas, al ser el tipo de token descripción, ¿vale? Y finalmente me falta el precio, el tercer token que me indican aquí, el precio, ¿vale? Y aquí es donde está el punto diferenciador de este ejercicio, porque con el precio va a haber que hacer varias cosas. Me dice que es un número con 1, 2 o ningún decimal, seguido inmediatamente de la unidad monetaria, según el formato internacional definido por un estándar. Y para comprobar que los caracteres de las 3 letras de la moneda que me aparecen en el fichero corresponden realmente a una de las 178 códigos válidos, pues tenemos una tabla y entonces pues habrá que comprobar esta tabla. Es un caso parecido al de las palabras clave, donde también tenemos una tabla y queremos comprobar si el lexema que hemos leído es realmente una palabra clave o es un nombre de usuario. Pues aquí tendremos que comprobar si la moneda que me están indicando es una moneda válida o se trata de un error, ¿vale? Bien, además en esa tabla me ofrecen
el tipo de cambio, el valor del cambio, y lo que nosotros vamos a hacer es dar ese precio en euros. Daros cuenta que si no, no podríamos hacer, porque yo en mi token voy a especificarlo aquí, valor en euros. Ahí me ha salido un poco rara. Valor en euros, porque yo no podría poner aquí un valor y otro atributo que fuera la moneda. ¿Vale? El token solo tiene dos atributos. Podría a lo mejor pensar en una situación en que emito dos tokens, uno con el valor y otro con el tipo de moneda. Bueno, pero aquí correría el peligro de tener que contar con el analizador sintáctico. No sé si podría haber alguna duda en este respecto, pues en un caso que apareciera la moneda antes que el valor, alguna situación un poco rara. Y lo más sencillo es hacer esto, que además parece lo que me interesa, ¿de acuerdo? En unas circunstancias solemos ponerlo más claro en el enunciado de que queremos que se transforme el precio a euros. En este caso no estaba, pero deberíamos de hacerlo así también. Vale, pues esta es entonces los tokens para este ejemplo. Bien, digo que no estaba, pero realmente sí estaba, ¿vale? Cuando estaba haciendo el ejercicio, pues no lo vi directamente, pero sí estaba claramente dicho que los precios había que guardarlos en euros. ¿Alguna pregunta? Sí, una cosa. Si en vez de precio, valor en euros, pones precio en euros, valor es lo mismo, ¿no? Sí, o sea, quiero decir, el nombre que tú le das al tipo de token no tiene ninguna importancia. Hombre, que quede claro lo que quieres decir, pero puedes llamarle como quieras. Pero luego, si en vez, o sea, es lo mismo poner valor que valor en euros. A la derecha me refiero, del token. Vamos a ver. Las dos cosas son lo mismo. Quieren decir lo mismo. Si tú pones solo valor, a lo mejor no queda claro que es en euros. Deberías explicarlo aparte. Este valor se refiere a en euros. Me refiero a que hagas tú un ejercicio, un examen. Cuando pongo ahí valor en euros, me estoy refiriendo a un valor que es el precio del producto en euros. ¿Vale? Pero es solamente un número. Ahí solo voy a poner un número. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Una duda. ¿Y sí. sin el autómata, en plan, no pones en los tokens, pones precio, valor, y en el autómata especificas cuando vayamos por la rama de euros que tiene que haber un símbolo que es específicamente el del euro? ¿Eso también valdría? Vamos a... Luego me lo preguntas eso de nuevo cuando veamos la gramática y el autómata, ¿vale? Va. Venga, pues vamos con la gramática. Bueno, vamos entonces ahora con la gramática. Si os fijáis en el enunciado, ya me extrañaba a mí, sí que pone la tienda quiere tener todos sus precios en euros, ¿vale? Luego esto ya me lo están exigiendo explícitamente y ya no tendría ninguna duda en que ese precio lo tengo que dar en euros. Vamos entonces a la gramática. Empezamos con un axioma, la A. Veamos que los axiomas no tienen que ser, evidentemente, por obligación la S. Entonces, ¿qué cosas me pueden aparecer? Bueno, como siempre, vamos a poner esto de que me vayan apareciendo caracteres delimitadores, ¿vale? Después para empezar los tokens, ¿qué me pueden aparecer? O bien dígitos,
o bien comillas o, en este otro caso, también dígitos. ¿De acuerdo? Acordaros que era el precio seguido de las letras de la moneda. Entonces, pues aquí lo único que me puede aparecer es o bien dígitos o bien comillas. ¿Vale? Y voy a poner esas dos símbolos no terminables. Si me aparece un dígito, ¿qué cosas pueden aparecer? Bueno, entre otras cosas, las unidades es simplemente un número entero. Luego aquí pueden aparecer más dígitos y ya solo con eso podríamos terminar, después de varios dígitos. Daros cuenta que me vuelve a decir en este caso, los distintos elementos del fichero fuente tienen que ir separados obligatoriamente por uno o más blancos o saltos de línea. ¿De acuerdo? Luego tengo que terminar en blanco o salto de línea. Puedo poner que el delimitador es simplemente blanco o salto de línea. Daros cuenta la diferencia con otros casos donde el salto de línea es token. Aquí es simplemente un delimitador, es decir, pueden estar teniendo saltos de línea y yo simplemente no sigo avanzando y no tengo nada. ¿Vale? El tabulador, en este caso, que es otro de los delimitadores típicos, no lo tengo tratado, pues podemos dejarlo así. Si no me dicen nada explícitamente, pues, desde luego no me han dicho claramente que sea uno para terminar el token, no lo voy a poner ahí. A lo mejor podría incluir aquí un símbolo distinto para incluir los tabuladores, pero bueno, esto ya es rizar mucho el rizo, no me lo están diciendo explícitamente, lo voy a dejar tal cual. El precio, esto sería para las unidades. Luego otra cosa que empieza por dígitos es el precio, que hemos visto que puede ser con 1 o 2 decimales. Para tener decimales, lo primero sería la coma decimal. ¿Vale? Y en este caso, pues después de la coma decimal pueden venir 1 o más dígitos, como mínimo 1, y lo exigimos y lo hacemos de forma que obliguemos a ello cambiando de no terminal, no poniendo el bucle en la C. Y aquí podría venir otro dígito para el caso de 2 dígitos, o bien la letra para el caso de que empecemos con las letras de la moneda. ¿Vale? Y aquí, en vez de tener parte decimal, podemos tener también, porque me dice que la parte decimal puede tener 0 dígitos y entiendo que es sin la coma, pues también empezar las letras de la moneda. Daros cuenta que en los dos casos uso el mismo no terminal porque son la misma situación. ¿De acuerdo? Bien. Pues bueno, perdón, tengo aquí esta otra E que he diferenciado de esta F. ¿Por qué? Porque aquí a esta F llego ya con una letra, mientras que en esta E aún no tengo ninguna letra. ¿Vale? Entonces, esa otra situación es también esta de aquí. ¿De acuerdo? Tengo un precio que empieza por dígitos, coma, otros dígitos y luego una letra. ¿Vale? Igual que aquí, que tengo, en vez de tener directamente la letra, pues perdón, la parte decimal, tengo la letra. ¿Vale? En todos los casos llego a la F ya con una letra, que es lo que tengo que asegurar. Si quiero controlar cuántas letras tengo, en ese no terminal tengo que llegar a él siempre con el mismo número de letras. Entonces, bueno, por hacerlo distinto, aquí lo podemos hacer también contando el número de letras, pero porque veáis otra opción, para este caso que son solo 3 letras, que está ahí un poco en el límite. Seguramente con más de 3 nunca lo voy a hacer como lo voy a hacer aquí ahora, y seguramente con 2 optarías casi siempre por hacerlo así. Con 3 está ahí en el límite, pues vamos a hacerlo de esta vez de la manera, con la regla directamente controlando el número de letras que aparecen en la moneda. Tenemos ya una, esta sería la segunda, LG, y esta sería la tercera, LH. ¿Vale? Ya tenemos 3 letras y ahora simplemente en H terminamos. ¿Vale? Me aseguro que tengo exactamente
3 letras en todos los casos. En el caso de que no tenga parte decimal, una letra, 2, 3. En el caso de que tenga parte decimal con 2 dígitos, coma C, un dígito, 2 dígitos, llego a la E y tengo una letra, 2 letras, 3 letras, ¿vale? Y en el caso de que tenga parte decimal con un solo dígito, que es coma C, D, L, una letra, voy a la F, 2 letras, 3 letras, ¿vale? Entonces, los 3 casos siempre tengo controlado que mi gramática me genera siempre 3 letras. Y me falta la I, vamos a ponerla por aquí. Tengo ya comillas, ¿vale? ¿Qué puede aparecer dentro de las comillas? Pues cualquier carácter, ¿vale? Cualquier carácter. Este carácter va a ser cualquier carácter, letra, dígito, punticoma, lo que sea, obviamente, excepto la propia comilla. Porque en este caso, al leer una comilla tendremos que estar terminando, ¿vale? Y la L aprovecho también para definirla. En este caso, como solo permito letras mayúsculas para las monedas y no tengo otras cosas, pues L defino ya solamente letra mayúscula, ¿vale? Me evito ya detectar los errores que si por si acaso es una minúscula. Bien, pues después de la comilla la I, obviamente pues pueden aparecer tantos caracteres dentro de la cadena como queramos y continuaré generando cadena hasta que aplique la regla donde ya tengo la comilla J y J pues delimitada para terminar de generar mi cadena empezando en comilla con cualquier número de caracteres, terminando en comilla y delimitada. A ver, todo lo que estáis diciendo, que yo creo que además, mientras estabais preguntando, al menos alguna de las preguntas justo lo estaba explicando. El enunciado dice efectivamente, como habéis dicho, que hay 3 posibilidades, que no haya parte decimal, que haya 1 o 2 dígitos, ¿vale? Y las 3 posibilidades están contempladas en la gramática. Ahí lo he quitado. Voy a poner otra vez el vídeo, me voy directamente a la parte final. Vale. Bien, entonces están ahí las 3 posibilidades, que es que directamente cuando estoy con dígitos me aparezca una letra, entonces no tiene parte decimal, o bien me aparezca la coma. Si me aparezca la coma también tengo 2 posibilidades. O recibo, bueno, de primera recibo un dígito, obligo a que haya al menos un dígito después de la coma, pero después me puede venir el segundo dígito o la letra, ¿vale? Me decís, ¿y por qué no lo controlo por acciones semánticas? Podría hacerlo, ¿vale? La estrategia que yo suelo utilizar, que es la que contaba en el vídeo, es que hasta cuando tengo que controlar cosas 1 o 2, lo suelo hacer por autómata, porque poner 2 estados pues no es mucho, y cuando son más de 3, siempre lo hago por acciones semánticas, ¿vale? Y luego el caso de 3, pues yo qué sé, a veces lo hago por acciones semánticas, a veces lo hago por autómata. No quiere decir que si cogéis un ejemplo en que se os pide que haya 4 caracteres y lo hacéis por autómata, vaya a estar mal, ni mucho menos, ¿vale? Es simplemente una heurística que yo hago, hasta 2 con autómata, más de 3 con acciones semánticas y el caso de 3, pues un poco en el límite, ¿vale? Y finalmente, lo de las 3 letras, en este caso, como veis, he optado por hacerlo por autómata. Podría haberlo hecho por acciones semánticas perfectamente, ¿vale? Y en este caso sí obligo a que haya siempre 3 letras. No pasa como con los dígitos, que había las 3 posibilidades, 0, 1 o 2. Aquí siempre, por cualquier rama, van a salir 3 letras, ¿vale? Una vez que entramos en el precio. Que es lo que me dice el enunciado, que siempre hay 3 letras, ¿vale? El código de la moneda son siempre 3 letras y por lo tanto no considero ninguna otra opción. Y con esas reglas cubro todos los casos de los 3 tokens, sí.
Efectivamente, Carlos, ¿se puede poner a la vez comilla J, comilla H? Se podría, pero va a hacer un lío. Básicamente el autómata que sale es equivalente, pero con el mismo estado final para diferentes tokens y queda menos claro. O sea, va a estar igual de bien, pero queda menos claro. No ganas nada y consigues un autómata más lioso. A ver, no sé si me he dejado algo por ahí atrás, creo que no. Las comillas son un único carácter, ¿vale? Nieves, explícame un poco mejor, que ya me pierdo con esa pregunta. Supongo que vendría a razón de otras anteriores. Sí, me refiero a que cuando estás en la parte de D de la gramática, Sí. no entiendo por qué después del dígito tienes que poner obligatoriamente E, si yo creo que si pones D otra vez lo tendrías cubierto, ¿no? No, pero entonces tienes que, si tú pones ahí un bucle, esa gramática te va a generar cualquier número de dígitos. Entonces tendrías que comprobar en acciones semánticas que son como mucho 2. Ah, vale. ¿Vale? Vale. También se puede hacer, pero ya digo que hasta 2 yo suelo hacerlo siempre por autómata porque, pues mira, menos acciones semánticas, no te necesito un contador, etcétera, etcétera. Venga, pues vamos con... sí, creo que en este caso se admiten cadenas vacías. Si no se admitieran cadenas vacías, o bien lo haces por acciones semánticas, o bien puedes poner aquí un estado intermedio entre la I y la J que obligue a que haya al menos un carácter, ¿vale? Sería I implica C I', y luego en I' ya I' implica C I', y I' implica comillas J, ¿vale? Para obligar a al menos un carácter por gramática. El del de la segunda regla es para acabar con un token que consiste exclusivamente en dígitos. ¿De acuerdo? Nos han dicho que todos los tokens vienen separados por delimitador, entonces siempre voy a acabar en delimitador. La regla que acaba de generar el lexema de un token en todos los casos implica delimitador. Y entonces esta regla, B implica delimitador, es la que me da por finalizado un token que solo tiene dígitos. Por eso, si aparece una coma o si aparece una letra, me voy a otro estado y entonces ya me salgo de este tema de solo dígitos. ¿Vale? Venga, vamos con el autómata, que ya muy sencillo a partir de esta gramática. Creo que al pasar la gramática y dejar la pizarra un poco libre para el autómata he cometido algún error. Alguna I que le he llamado B, pero bueno, no afecta, ¿vale? Bueno, pues hagamos entonces el autómata para este ejercicio de la tienda. Tenemos un estado inicial, definido en este caso por el no terminal A, donde pueden venir delimitadores, los cuales los mantengo en el estado inicial porque no estoy empezando el token. Me pueden venir comillas y me puede venir un dígito. Vale. Si me viene un dígito, iré al estado cuyo comportamiento lo define el no terminal B, en el cual me pueden aparecer más dígitos. ¿Vale? Me puede aparecer directamente un delimitador, en lo cual acabaré. ¿Vale? Creo que con el estado 10 estaré bien. Y también me puede venir una coma. Perdón, una coma y una letra. Vale. Una coma, que iremos al estado de la C, el estado 2, y una letra, que ahora veremos dónde me lleva la coma para organizarlo bien.
Bien, la coma me lleva a un estado, la C, donde lo único que puede aparecer es un dígito. Y este dígito me lleva a la D, que es otro estado donde o bien me aparece un dígito o bien me aparece una letra. ¿Vale? Este dígito me lleva al estado de la E y la letra al estado de la F. ¿Vale? Y aquí, como veis, pues esta letra en el estado de D me llevaba también al estado este de la F. ¿De acuerdo? Bien, en el estado que he ido con esta D, que es la E, pues resulta que voy a otro estado con la letra. Perdón, me estoy liando. Sí, me estoy liando. Con la D voy a un estado de la E, estado definido por el no terminal E, y ahí lo único que puede aparecer es una letra que me lleva de nuevo al estado de la F. ¿Vale? Lo que os decía antes con la gramática lo veis ahora muy claro aquí en el autómata. A este estado llego por 3 sitios diferentes, pero en todos los casos con una única letra leída. ¿De acuerdo? Esto ya me ayuda a que a partir de ahora el comportamiento para el tratamiento de las letras correspondientes a la moneda va a ser idéntico independientemente de lo que hubiera antes. ¿De acuerdo? En la F, pues me puede venir otra letra. Otra letra más. Y ya el delimitador. Y termino la 11. Y termino la generación del precio con el valor y con el código de la moneda. Por otro lado, tenía pendiente las descripciones del producto, empezaba por comillas, íbamos a otro estado 8, marcado por la I, donde aquí puede venir cualquier carácter, salvo la comilla, que lo hemos marcado con la C, ¿de acuerdo? Hasta que me aparezca la comilla, en cuyo caso iremos a un estado donde hemos terminado ya si aparece un delimitador. Estado 12. Y entonces tendríamos construido el autómata para ese caso de la tienda. ¿Vale? Nos quedará por ver las acciones semánticas, donde aquí, digamos, lo más novedoso con respecto a otros casos es el tratamiento del precio, tanto la parte de que tengo que comprobar que el código de 3 letras es uno de los códigos válidos, como obtener de esa tabla el cambio a euros, realizar el cambio y emitir el token con el valor en euros. Bueno, a ver lo que me preguntáis. ¿Puedo llamar los estados con letras? Esto es un diseño, puedes llamar los estados como quieras. La pequeña razón por la que lo solemos poner números es que alguna de las estrategias que os van a contar para implementar los autómatas utiliza los números de estado como condición y puede ser más fácil que sean números. Pero bueno, yo os recomiendo, para que no salgáis un poco de este esquema, si queréis poner la letra por ahí abajo como un subíndice y así os aclaráis y seguís con el mismo formato, ¿vale? No es si luego... a ver, Sergio, puede ser más fácil, yo lo entiendo. Es mucho más intuitivo el autómata. La cuestión es que el autómata no hace falta hacerlo. La gramática, a partir de la gramática se puede generar automáticamente el autómata. Hay muchas herramientas que lo hacen. ¿De acuerdo? Por eso os contamos siempre primero la gramática.
Cuando tengas 40, 50, 60 estados, pues verás que puede ser lioso también hacer el autómata y si tienes una herramienta que te lo calcula automáticamente, pues a lo mejor te interesa usarla. Vale, pues vamos con las acciones semánticas. Aquí es donde la errata que os decía antes, creo que está aquí ahora, no antes. Hay un PDF colgado ya en el Moodle con todas las acciones semánticas, por si queréis seguirlo ahí. Ayer lo tenía colgado con varias erratas, pero en la clase de la tarde de ayer pues ya las corregimos todas. Supuestamente ahora estará bien en lo que está en el PDF que está publicado en Moodle, pero no está bien en el vídeo que vais a ver, ¿vale? Entonces, pues, bueno, lo tenéis bien luego son erratas de lo que os decía, una I que escribí una B y un copy-pega de las acciones semánticas que también puse más de la cuenta, etcétera. Vamos con ello. Bien, tal como en el ejemplo de los alumnos, pues he puesto también en esta presentación todo lo que hemos hecho antes, todo lo que os he mostrado antes en vídeo, la definición de tokens, la gramática y el autómata. ¿Vale? Vamos a ver ahora la última fase de diseño, considerando las acciones semánticas y errores, que de nuevo lo voy a hacer de forma conjunta porque bueno, están bastante relacionados. Bien, he optado ya por la opción de no poner una a una la acción semántica leer en cada transición, puesto que en este autómata en concreto, además, son en todas las transiciones, ¿de acuerdo? Como exijo que los tokens terminen, los lexemas de cada token terminen con delimitador, pues se va a leer en absolutamente todas las transiciones, entonces simplemente he puesto ahí el comentario de que leer iría en toda la acción semántica leer iría en todas las transiciones al final de la transición y ya lo considero ese tema tratado. ¿Vale? Bien, empecemos viendo las distintas ramas del autómata. Daros cuenta que aquí tenemos dos tipos de lexema, los que empiezan por dígito, los que empiezan por comilla. ¿De acuerdo? Empezamos por los de dígito, que pueden ser dos cosas, las unidades o el precio de un determinado producto. ¿De acuerdo? Entonces, en la transición 0,1 aún no sé si voy a reconocer el lexema de unidades o de precio de producto. Entonces, pues, bueno, para la moneda voy a necesitar el lexema para saber los 3 caracteres que forman la moneda. Si es euro, dólar, lo que sea, necesito 3 letras. Voy a necesitar un lexema para ello. Lo inicializo ya aquí a 0, ¿de acuerdo? Aún no lo voy a concatenar porque empiezo leyendo dígitos, pero ya lo inicializo. Y lo que sí voy a hacer es calcular el valor de la secuencia de dígitos que voy a reconocer porque la voy a necesitar tanto para el precio como para las unidades. ¿De acuerdo? Como veis, ambos tipos de token tienen el atributo valor y no el atributo lexema, luego necesitaré calcular ese valor. ¿Vale? Pues como siempre. Inicializo el número en la 0,1 con el valor del dígito leído y en el bucle 1,1 pues voy acumulando este valor multiplicando por 10 lo que llevaba leído anteriormente. Si en este estado en que hasta el momento solo he reconocido dígitos, en el estado 1 me encuentro un delimitador, quiere decir que termino el lexema supuestamente de un token. Un lexema que solo tiene dígitos, bueno, pues efectivamente ese es un tipo válido de lexema, no necesito comprobar ningún error y genero el token unidades con el valor del número leído. ¿De acuerdo? En el estado 1 también puedo recibir, puedo continuar con otras cosas que ya me llevarían al token de tipo precio. ¿De acuerdo? Y este token me dice el enunciado que es un número que puede tener 2, 1 o ningún decimal. ¿De acuerdo? Entonces tengo que considerar esas 3 opciones. Seguir inmediatamente de 3 letras correspondientes a la unidad monetaria. Vale, entonces a partir del estado 1 pues tengo la posibilidad de que me venga una coma
es decir, que voy a tener un precio con decimales, o me venga directamente la letra correspondiente a la primera letra de la unidad monetaria. ¿De acuerdo? Si me viene la coma 1, 2, no tengo que hacer nada más que saber que a partir de ahora estoy leyendo decimales. Y como veis, aquí tengo optado por una estrategia distinta a la del otro día de los enteros y reales, porque, bueno, pues esta estrategia es también válida. Este caso es más sencillo porque admite 1 o 2 decimales, no hay ninguna otra opción, y entonces los puedo tratar de manera individual. En el 2 al 3, digamos que es el decimal de las décimas, acumulo el valor dividido por 10. Del 3 al 4 serían las centésimas, pues acumulo el valor dividido por 100. ¿De acuerdo? El valor del último dígito leído dividido por 100. En las transiciones 1, 5, 3, 5 y 4, 5, correspondientes a la primera letra en los tres diferentes casos de 0, 1 o 2 decimales, la primera letra, como digo, de la unidad monetaria, pues simplemente empiezo a generar el lexema. Lo tenía inicializado vacío, pues lo inicializo con la primera letra. También podría haber inicializado aquí el lexema igual a L. Son formas equivalentes de hacer lo mismo. En las dos siguientes transiciones, lo único que hago es seguir concatenando la letra. Y en la transición del 7 al 11, daros cuenta que la única opción que admito es el delimitador. Luego, si aquí apareciera una cuarta letra, eso ya sería un error, de aquellos que considero siempre en toda transición no especificada, lo veremos al final. Pero si me aparece un delimitador, sería el final de un precio, del lexema precio, y ahora tengo que generar correctamente este precio. ¿Vale? Daros cuenta, aquí, al contrario que hemos hecho otras veces, el autómata ya me define perfectamente la parte del precio correspondiente al valor, porque pues, es cualquier valor, pero la exigencia es que tuviera solo 0, 1 o 2 decimales, y eso ya lo he obligado con el autómata. No necesito comprobarlo con más acciones semánticas, porque ya el autómata solo me permite los 3 casos válidos. ¿Vale? En cambio, yo necesito generar el precio en euros. El precio me puede venir en dólares o en la moneda de cualquier país, de los 180 y pico países que me decía el enunciado, según el estándar ISO 4217, ¿de acuerdo? Coronas suecas, libras británicas, dólares jordanos, bueno, la moneda que sea. Y yo, en cambio, a mí me piden que el precio esté en euros. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer dos cosas. Por un lado, comprobar que la moneda es válida, que las 3 letras son válidas, ¿de acuerdo? La única manera de hacer esto, ya digo, la opción de reconocer letra a letra, si se trata de una moneda válida, la descartamos completamente. La única opción de hacer esto es tener una tabla con todos los códigos de moneda válidos, ¿de acuerdo? Asumimos que en esta tabla también va a estar el tipo de cambio con el euro, porque si no, pues necesitaría también buscar esa información en algún lado. Entonces asumo que mi analizador léxico, mi procesador de lenguajes, tiene una estructura externa que sería la tabla de cambios, donde no es la tabla de símbolos, ¿de acuerdo? Es una tabla externa donde me vienen los 178 códigos válidos de moneda y el tipo de cambio con el euro de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que hago es, con el lexema que he leído, las 3 letras, el lexema me ha concatenado las 3 letras, busco a qué moneda me estoy refiriendo con esas 3 letras. ¿De acuerdo? Entonces, este código de 3 letras debe ser un código válido que aparezca en esa tabla, y en cuyo caso me devuelve cuál es el cambio con el euro. Esta función busca tabla de cambio, me busca en la tabla de cambio el lexema, me devuelve el tipo de cambio con el euro. ¿Vale? Si me devuelve un valor nulo, quiere decir que no he encontrado el lexema, las 3 letras no era una unidad monetaria válida, y devuelvo el error moneda no válida. Y en caso contrario, si la moneda era válida, en la variable cambio tendré el tipo de cambio con el euro, pues simplemente genero el token precio, multiplicando, probablemente lo más normal es que sea dividiendo, el valor en euros que tenía acumulado, el valor que tenía acumulado, dividido por el tipo de cambio para que me dé el valor en euros. ¿De acuerdo? Entonces, esa operación número partido por cambio me daría el valor en euros correspondiente a la moneda que he leído. Si la moneda fue el euro, si las 3 letras que he leído fuera EUR del euro, pues seguramente el cambio sería 1
y entonces el valor estaría correcto desde el inicio. Bien, la otra rama es mucho más sencilla. Se refiere únicamente al token descripción. Empieza por comillas, termina por comillas. Luego lo único que tenemos que hacer es concatenar. Daos cuenta que la comilla no la concatenamos porque eso es simplemente una cuestión de formato para indicar que se trata de la descripción. Concatenamos el resto del lexema, lo que corresponde concretamente a la descripción. Y una vez que hemos terminado, después del delimitador, pues generamos el token descripción con el lexema correspondiente. Veis ahí que he puesto un comentario, lo que yo os había dicho antes cuando hablamos del token cadena, ¿de acuerdo? Esto no es un lenguaje de programación, entonces pues esto no sería parte de un compilador, sería parte de un procesador de lenguaje, se podría utilizar la misma estrategia de puntero de memoria, pero bueno, esa está pensada más normalmente solo para compiladores. En cuanto a los errores, además del que hemos puesto ahí de moneda no válida, pues tendríamos también que todas las transiciones no especificadas corresponden a casos de error. Por ejemplo, en el estado 7, si me ha llegado otra letra, pues tendría ahí un error de que la moneda son solo 3 caracteres, no 4. ¿Vale? Pues a lo mejor ese error en concreto se puede particularizar un mensaje de error para ese caso, y no incluirlo dentro del mensaje general de carácter no válido, ¿de acuerdo? Un mensaje genérico que no le aporta tanto al usuario como decir el lexema no puede tener más de 3 letras, ¿de acuerdo? El código de la moneda no puede tener más de 3 letras, ¿vale? Y lo mismo con algún otro caso concreto que pueda aparecer ahí. Bueno, pues con respecto a las cosas que hacías, pues Mario, en la transición 1-2, pues no hay que hacer nada, ¿vale? Simplemente en los siguientes estados ya sabemos que estamos en la parte decimal y tenerlo en cuenta y ya está. Efectivamente, el por 10 en las transiciones 2-3 y 3-4 sobra. Aquí es donde os decía lo del corta y pega. Está corregido ya en lo que está colgado en Moodle. Y en la transición 8-8 también veis ahí que se concatena la L, pero ahí lo que hemos leído es un carácter C. Entonces habría que concatenar la C. ¿Vale? Pues está corregido ambas cosas en lo que está colgado en el PDF que está colgado en Moodle. Vale, ahora voy contigo, Eduardo. Bien, la cuestión es la siguiente. Tú, con el analizador léxico, estás leyendo carácter a carácter, ¿vale? Y entonces hay cosas que hay que hacer carácter a carácter. Si tú... esas funciones que cuentas ahí se pueden utilizar, pero si te das cuenta es redundante, porque esas funciones van a hacer lo mismo que tú podrías haber hecho antes ya leyendo carácter a carácter. El ejemplo más sencillo es si tú tienes que comprobar la longitud de un lexema. Por ejemplo, para un caso de identificadores que tienen que tener longitud máxima 15. ¿Vale? Tú puedes hacer lo que os he venido contando que hiciéramos, que es ir contando estado a estado, transición a transición, cuántos caracteres va teniendo el lexema. Y luego simplemente utilizamos, si el contador es mayor de 15, pues error. Tú también puedes pensar, bueno, pues lo que hago es acumulo los caracteres en el lexema y luego pregunto si la longitud del lexema es mayor que 15, error. Bueno, pues esto segundo es lo que nosotros consideramos que está mal hecho, porque ¿qué hace la función longitud del lexema? Pues mirar carácter a carácter cuántos caracteres hay en el lexema para contarlos. ¿Y por qué no lo hemos hecho antes cuando mirábamos carácter a carácter? ¿Vale? Estaríamos haciendo lo mismo 2 veces sin ninguna necesidad. ¿Vale? Ya sé que desde el punto de vista programador, pues parece más fácil utilizar una función que ya está hecha, pero desde el punto de vista de la eficiencia del programa, no, para nada. ¿Vale? Entonces, pues consideramos esas cosas pequeños errores, ¿de acuerdo? No son errores de concepto graves, pero son pequeños errores. Bien, no, Daniel,
esos estados lo único que hacen es, la consecuencia de tener J y H es que tienes el estado 11 y el 12 en vez de uno solo. ¿Vale? Si tú quieres poner en el automata que desde el estado 7 con delimitador voy al 12, correcto. Como todas las acciones semánticas son, como veis ahí en las transiciones, pues no cambia absolutamente nada. Simplemente que en un caso más complicado, con muchos estados finales, pues el autómata sería mucho menos claro, mucho más lío de transiciones, cruzándose, etcétera. Mucho menos claro, pero el resultado es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? La implementación va a ser exactamente la misma. Los estados no tienen ninguna relevancia, o sea, no relevancia, no se traducen a que al tener más estados va a ser más grande el autómata, la implementación del autómata o algo de eso, no existe ninguna consecuencia de ese tipo y por lo tanto es la única razón por la que he puesto J y H diferentes, ¿vale? En este caso, que es por ir al estado final. Si fuera en alguna zona intermedia, entonces sí podría haber muchas consecuencias porque estarías mezclando diferentes tipos de token y lo que has comprobado antes, pues igual ya no vale, ¿de acuerdo? Entonces habría que tener más cuidado. Pero para ir al estado final, la J y la H, como si usas la misma. No, Daniel. Si utilizas, queremos que el autómata sea equivalente a la gramática, porque queremos enseñaros los errores que se producen en el autómata cuando no hacéis bien la gramática. Entonces, si pones J y H, si pones solo J, pues tendrás solo un estado final en el autómata. Pero ya digo que para este caso es lo mismo, ¿vale? No creáis que es que estáis haciendo lo mejor por poner solo J, porque no, ¿de acuerdo? Lo único que conseguimos a la larga, en un caso más complicado, es tener un autómata que no hay manera de ver lo que hace, pues, de tanto lío que hay de transiciones. ¿Vale? Venga, pues hacemos el descanso. Antes de poneros el vídeo de descanso, os digo que está colgado ya en Moodle una actividad. Hoy terminamos el análisis léxico, ¿vale? La próxima semana vosotros no tenéis clase además, porque el martes sigue el horario del lunes, entonces no tenéis clase la próxima semana. Pero empezaréis ya con el siguiente tema, con otro profesor. Y entonces, para terminar el tema, os propongo que hagáis un ejercicio tipo examen. Lo tenéis planteado como ejercicio voluntario en Moodle. Lo entregáis a través de la tarea en Moodle para la semana que viene. ¿De acuerdo? Y entonces, pues bueno, de forma totalmente voluntaria, pero obviamente cuenta para la nota de actividades de evaluación. Me entregáis ese ejercicio en un PDF que esté bien visible todo lo que se os pide. ¿Vale? Lo pone en Moodle, en la etiqueta clase 4, al final pone ejercicio voluntario. Si pincháis, pues ya veréis el PDF con el enunciado y está ahí todo. Sí, Javier, el cambio se supone que está en la tabla de símbolos junto con el símbolo de la moneda. Y esa tabla podría tener más cosas y por eso en el token envío la posición en la tabla de símbolos. Por si el analizador sintáctico o el semántico tienen que consultar más cosas, pues que no tengan que buscar ya otra vez el lexema de la moneda, ya tengan directamente dónde está. Pero bueno, esta cuestión es un poco secundaria, lo que he dicho. Pero a lo que tú preguntas, sí. Estaría en la tabla el cambio y el lexema de cada una de las monedas. Y vamos a hacer un test, sí. Es la última clase del tema y vamos a tener test también. Creo que era solo léxico, ¿vale? Otros años también han entrado tabla de símbolos, pero este año, si no me equivoco, lo compruebo en un segundito en la... Toda esta información la tenéis. Examen de análisis léxico, efectivamente, 28 de octubre, ¿vale? La tabla de símbolos, que es el siguiente tema, lo pasamos al siguiente examen. Vale, pues os dejo entonces con descanso, 5 minutitos y continuamos. Una pregunta. Sí, dime. En lo de los exámenes, justo debajo del ejercicio de la tienda, creo, ejercicio de que no sé qué te ponía de gramáticas regular, o sea, demostrar si era una gramática de un estilo o de otra. ¿Eso lo hemos visto?
¿Cómo? ¿Dónde? A ver, En un test previo poníamos algo parecido, pero no... O sea, los tipos de gramática no tienen más que saber que para el analizador léxico obligatoriamente hay que usar siempre una gramática regular. Hoy en el test vamos a ver cosas de gramática regulares para que sigamos dándole vueltas al tema este. pero, por ejemplo, en el ejercicio de la tienda, debajo justo de la parte de exámenes pone, dada la siguiente gramática de un lenguaje, el apartado A, comprobar si la gramática es LR1. Eso, Ah, vale, el enunciado de la tienda. sí, o sea, el segundo ejercicio de examen. Ya, pero eso no es de este tema. Creo que te estás yendo al analizador sintáctico, ¿vale? Vale, es que aquí en el documento de exámenes están exámenes de todos los temas, ¿vale? Mirar solo los de léxico, obviamente, cuando os pide diseñar un analizador léxico fundamentalmente. Vale, pero creo que Celia que se refiere a otro tipo de cosa de la gramática, ¿vale? No exactamente que sea regular, sino que sea una gramática LL, debe de ser la pregunta, y eso es de analizador sintáctico. Vale, pues vamos a descanso. A los 84 años, me parece, pero no fue por mayor, fue por un accidente de coche junto a su mujer. Imaginaos una situación en la que deseáis salir de fiesta con un amigo vuestro, pero no podéis comunicaros con él y tenéis que tomar a la vez una decisión sobre si salir o no salir. Si ambos decidís salir, pues lo pasáis genial y ambos ganáis 5, tenéis una utilidad de 5, ¿vale? Si ambos os quedáis en casa, pues bueno, os quedáis como estabais y obtenéis 0. Y si uno sale y el otro no, esa persona que sale se encontrará saliendo solo, lo cual es un poco triste y deprimente. Así que digamos que pierde una utilidad de 2, ¿vale? Obtiene menos 2. Si no entiendes bien esta representación, mírate este vídeo primero y luego vuelve. Pues el equilibrio de Nash es un concepto de solución que se basa en 2 supuestos. El primero es que las personas son racionales. Entendido esto como que son personas que maximizan su utilidad y que son capaces para hacerlo de hacer cualquier cálculo necesario sin ningún tipo de problema. El segundo requisito es que esa racionalidad es de conocimiento común. Es decir, no solo ambos jugadores son racionales, sino que ambos saben que el otro jugador es racional y ambos saben que el otro jugador sabe que ellos son racionales, etcétera, etcétera. Ambos son racionales y es conocimiento común. Con estos supuestos solo hay 2 posibles resultados posibles, que son los resultados en los que ambos salen y el resultado en el que ambos se quedan en casa. Vale. Pensadlo de esta manera. Con el primer supuesto, digamos que si los jugadores son racionales, lo que van a hacer va a ser la mejor respuesta a lo que haga el otro, siempre. ¿Y qué es lo que creen que va a hacer el otro? Como hay conocimiento común de la racionalidad, saben que el otro también es racional y por tanto también va a hacer mejor respuesta. Así que digamos que el equilibrio de Nash son aquellos resultados del juego en los cuales los jugadores hacen mejor respuesta a la mejor respuesta. En nuestro ejemplo, si el otro amigo sale, lo mejor que podemos hacer es salir también. Si el otro amigo sale, nuestra mejor respuesta es también salir, porque obtenemos 5 en vez de 0 si nos quedamos en casa y es mejor. Y si nuestro amigo se queda en casa, lo mejor que podemos hacer es quedarnos también, porque no vamos a hacer eso de hacer el parguelas saliendo solos y tener esa desutilidad de 2, ¿no? Obtener menos 2, mejor tener 0.
Otra forma sencilla y que me gusta mucho de pensar en ello es que un equilibrio de NAS son aquellas situaciones donde ningún jugador se arrepiente de la decisión que ha tomado cuando observa el final del juego. Si ambos salen, ninguno hubiera preferido hacer otra cosa de forma individual, no querría cambiar su decisión de forma individual. Lo mismo si ambos se quedan en casa. Sin embargo, en los resultados donde uno sale y otro no, el que sale hubiera preferido quedarse en casa antes que andar por ahí solo. Y el que se queda en casa hubiera preferido salir y pasárselo bien con su amigo. Con lo cual, estos resultados no pueden ser equilibrios de NAS, ya que hay un arrepentimiento que implica que no es la mejor respuesta a lo que ha hecho el otro. Aquí hay que tener cuidado. Recordemos este juego secuencial que expliqué en este vídeo al que he referido antes. Os lo recuerdo rápido. Este juego consiste en un mercado en el que hay una empresa que está ganando 2. Otra empresa nueva tiene que decidir si entra en el mercado o si no entra en el mercado. Si no entra en el mercado, esta empresa nueva gana 0, se queda como está, y la empresa que ya está en el mercado obtiene los 2. Sin embargo, si la empresa decide entrar, la empresa que ya está en el mercado tiene dos opciones. Puede o bien acomodar su entrada y repartir esos 2 de beneficio que hay, uno para cada uno, o bien puede elegir ser agresiva y luchar. Contraían precios y promociones, con lo cual ambas perderán 1. Imaginad que la estrategia que toma la que ya está en el mercado es luchar y la estrategia que toma la nueva es no entrar. Esto es un equilibrio de NAS, ya que ninguna empresa de las dos va a ganar más por cambiar la decisión que ella ha tomado. Están haciendo una mejor respuesta a lo que hace el otro. Si la empresa nueva cambia y entra, va a obtener -1, con lo cual no querrá hacer eso. Y si la empresa que ya estaba cambia, no va a cambiar su pago, con lo cual es un equilibrio de NAS, es una mejor respuesta, una mejor respuesta. Sin embargo, si os fijáis, si la empresa nueva decidiera entrar, nadie se va a creer que la empresa que ya estaba va a elegir luchar en precios. ¿Por qué? ¿Por qué va a perder 1 cuando podría ganarlo? Esto es lo que se llama una amenaza no creíble. Y para evitarlo, en juegos secuenciales usamos el concepto que se llama equilibrio de NAS perfecto en subjuegos. El concepto es el mismo que equilibrio de NAS, pero debe cumplirse en todos y cada uno de los subjuegos. ¿Qué es un subjuego? Es simplemente un cachito al final del juego, es decir, cortar el juego y mirar solo esa parte. Si miramos el subjuego que hay aquí abajo, si la empresa que ya está fuera racional, una vez que la otra entra, lo que haría sería acomodarla, ya que va a ser mejor para ella misma. Con lo cual, este equilibrio que tenemos aquí, que es en el que la primera empresa entra y la segunda empresa que ya estaba lo acomoda, es un equilibrio de NAS, pero además un equilibrio de NAS perfecto en subjuegos, en el sentido que es un equilibrio de NAS en el juego entero y también es un equilibrio de NAS en el subjuego. Espero que no haya sido confuso explicarlo en tan poco tiempo. Si hay alguna duda me podéis preguntar lo que sea. A partir de ahora sí que empezaré a mostrar en nuevos vídeos algunos de los juegos más clásicos y algunos de mis favoritos, en los que veréis lo irracional que puede llegar a ser el equilibrio de NAS. Si no queréis perderlo, pues suscribíos o estad atentos. Chao. Bueno, pues continuamos entonces con la clase. Vamos a... me voy a saltar uno de los vídeos que tenía previsto porque si no, no nos va a dar tiempo a hacerlo todo. Y vamos a ver el comienzo del ejercicio de la agencia de espías que también os había dicho que mirarais en casa, ¿vale? Y vamos a hacer simplemente la parte con diferencia más importante de este ejercicio, que es la identificación de tokens. Y lo voy a hacer un poco más detenido que otras veces, analizando el enunciado con más detenimiento para que veáis un poquito también cómo tendríamos que hacer el análisis del enunciado si es que nos tenemos que hacer un ejercicio de estos como los que tenéis en el documento de exámenes, ¿vale? Entonces vamos a ver, os pongo ya el vídeo sobre el análisis del problema de la agencia de espías e identificación de los tokens. Ya digo que es la parte más interesante de este ejercicio. Vamos a analizar el ejercicio de examen de octubre de 2014, donde se habla de una agencia de espías. Bien, este es el enunciado del examen.
una agencia de espías, como veis ahí en el primer párrafo, pues recibe informes de los espías, donde aparecen una serie de elementos que vamos a ver a continuación. El código del espía, formado por una secuencia de 3 a 5 dígitos, ¿de acuerdo? Solo son válidos los códigos almacenados en la tabla de espías, ¿de acuerdo? Entonces, se supone que el analizador que vamos a construir tiene una tabla donde están todos los códigos válidos que me va a permitir validar los códigos que yo lea en el informe. Luego están las coordenadas de la latitud y longitud, que son, pues, básicamente un número real seguido de la letra N para la latitud norte, S, W o E para la longitud este, ¿de acuerdo? La latitud entre 0 y 90, un número real con o sin parte decimal, y la longitud entre 0 y 180. Y finalmente un último elemento que es el desplazamiento, que es, digamos, la cuadrícula donde está su destino relativo a la cuadrícula donde está el destino del espía, y está formado por una letra y 2 dígitos. En el último párrafo del enunciado me dice que la agencia quiere procesar todos los informes recibidos. Ahí es donde entramos nosotros creando un analizador léxico para procesar estos informes. Me dice que cada informe aparece en una línea, ¿de acuerdo? A razón de un informe en cada línea. Esto me va a decir que el hecho de terminar la línea tiene alguna importancia en algún momento. Y, por lo tanto, el analizador léxico va a tener que informar al analizador sintáctico de que cada vez que se termina una línea, y para ello lo hará definiendo el token fin de línea. También me dice, muy importante, que los diferentes elementos del informe pueden venir o no separados por blancos o tabuladores, ¿de acuerdo? Pueden o puede que no. Tenemos que tratar ambas situaciones. A veces vendrán separados por blancos, otras veces no. Yo tengo que saber distinguirlo cuando dos elementos distintos, aunque no vengan separados, obviamente siempre que esto es posible. ¿De acuerdo? Pero para ayudarme a ver todas estas situaciones, tengo aquí ejemplos de informes correctos e informes incorrectos. En particular, os llamo la atención para esta última línea, este último informe que me indican que es un informe correcto y por lo tanto voy a ser capaz de analizarlo. Daros cuenta que no hay ni un solo blanco separando, pero yo voy a tener que ser capaz de distinguir cada uno de los elementos que aparecen aquí. En primer lugar me aparece 33S, ¿de acuerdo? Esto va a ser latitud sur. Luego voy a tener 33.33E, esto va a ser longitud este. Luego me aparece P22, que va a ser un desplazamiento, acordaros, una letra y 2 dígitos. Y finalmente el 900, que deberá de ser un código válido, o sea que tendrá que estar en la tabla, si me lo dicen, aunque no, ese aspecto no me importa en este momento. Un código de espía está formado entre 3 y 5 dígitos. ¿De acuerdo? Ya os digo que estos ejemplos de informes correctos e incorrectos os pueden ayudar más cuando estéis realizando la gramática o el autómata, pues a tomar decisiones cuando estéis en duda. Bien, el primer punto del análisis léxico es la definición de tokens. Según lo que hemos visto antes, pues el primer token que vamos a considerar es el espía. Le vamos a llamar ESP o espía. Y como me dicen que solo podemos considerar los espías que tengo en mi tabla de espías validados, por lo tanto, pues en vez de enviar el código del espía, que sería un lexema de caracteres, no un valor, porque pues, seguramente el espía 003 no es el mismo que el espía 3, ¿de acuerdo? Si es que el 3 fuera válido. Y por lo tanto, pero bueno, en todo caso, como digo, eso no lo vamos a considerar porque al tener posición en esa tabla de códigos, yo no sé si hay más información de cada espía en esa tabla, pues vamos a dar directamente la posición del espía en la tabla, ¿de acuerdo? Resumiendo, para el token espía, el lexema está formado por 3 a 5 dígitos, lo que me aparece en el fichero,
Y el atributo que voy a enviar es la posición en la que he encontrado el espía en mi tabla de agentes. ¿De acuerdo? Bien. El segundo elemento a tratar son las coordenadas y los puntos, las coordenadas geográficas, que en un primer momento podríamos pensar, alguien podría pensar que esta sería una buena forma de resolver, enviar dos tokens, coordenada, valor y el punto cardinal, la letra, si es norte, la N, etcétera. Pero lo voy a tachar desde ya para que tengamos claro que esto no es posible tratarlo así, ¿de acuerdo? ¿Por qué no es posible? Bueno, para empezar, por supuesto, el analizador léxico solo puede enviar un token de cada vez, con lo cual, si esta fuera la decisión tomada, pues enviaría el token coordenada valor y nos quedaríamos con la letra leída, pero como no forma parte del valor de la coordenada, no enviamos nada al respecto. Y posiblemente esperamos a poder enviar el token en la siguiente vez que el analizador sintáctico me pida otro token. Sin embargo, la próxima vez que el analizador sintáctico me pida un token, yo voy a tener una letra leída, la N, S, E o W, pero no sé si esta letra forma, por ejemplo, es el inicio de una cuadrícula. ¿De acuerdo? Que estaba formada por una letra y dos dígitos. Y entonces no soy capaz de decidir si esto es un punto cardinal o es el inicio de una cuadrícula. Con lo cual, esta opción no es válida. Bien, la opción que vamos a considerar como correcta, o la posibilidad que tenemos de hacer esto para que pueda funcionar con las restricciones que me obliga el analizador léxico, sería emitir 4 tokens diferentes, donde el tipo de token me especifica ya cuál es el tipo de coordenada. Si es latitud norte o sur, si es longitud este o oeste, y luego pues en el atributo del token enviamos el valor de esa coordenada. ¿De acuerdo? Entonces el lexema de estos 4 tokens sería los dígitos formando el número real para el caso de la latitud entre 0 y 90 grados, aunque como dice el enunciado puede que no tenga parte decimal, seguido inmediatamente de la letra N cuando es el tipo de token norte, de la letra S cuando es el tipo de token sur, y lo mismo para oeste-oeste, bueno, con la salvedad que el valor puede estar entre 0 y 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma de indicar en un único token que se trata de indicar el valor y el tipo de coordenada que estoy enviando. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hay una alternativa a hacer esto? Por supuesto, seguramente habrá más formas. Nosotros la única otra alternativa que hemos visto que funciona correctamente es esta que veis ahí abajo, con 2 tipos de token en vez de 4. Los tokens serían latitud y longitud. Y indicamos con valor positivo o negativo en el atributo del token si se trata de norte-sur o este-oeste. Así, por ejemplo, el token latitud tendría un valor entre 0 y 90 grados positivo cuando queremos indicar latitud norte y entre menos 90 y 0 cuando queremos indicar latitud sur. Lo mismo para la longitud. ¿De acuerdo? Estas 2 alternativas, la de 4 tokens y la de 2, las consideramos válidas. Bueno, optamos en la solución del examen por utilizar la de 4. Nos pareció más clara, pero bueno, en cualquier caso es perfectamente válida ambas alternativas. Bien, el tercer elemento que me indica el enunciado es el desplazamiento respecto a la cuadrícula base del espía. Me dice que es una letra seguida por 2 dígitos. ¿De acuerdo? Entonces, trata de reconocer lexemas con esta composición en el fichero fuente. Y el atributo, bueno, como no me indica nada más, pues enviaré el propio lexema para indicar en qué cuadrícula qué cuadrícula aparece en el informe. Y finalmente, como habíamos visto ya, el fin de línea o carry return,
que también se suele usar. Lo pongo aquí diferente al EOL que hemos utilizado otras veces para que no os parezca raro cuando veáis por ahí otras soluciones de otros años. Bien, tenéis también, no lo vamos a ver en detalle, pero tenéis publicado en Moodle el PDF con la solución completa del ejercicio que ahora que podemos comentar en la clase si queréis. Bien, estoy justamente activando el ejercicio en Moodle completo para que lo veáis si queréis. Lo tenía cerrado, lo tenía, digamos, oculto porque me hubiera gustado que lo hubierais visto antes vosotros por vuestra cuenta, y lo mismo para la clase del grupo de matemáticas mañana. También no quiero que esté disponible, y entonces, pues si lo queréis descargar, lo dejaré activo pues hasta las 2:30 o algo así, descargároslo y luego lo oculto de nuevo, ¿vale? Y ya a partir de mañana ya lo dejaré visible todo el tiempo. ¿Cuestiones que me queréis hacer sobre esto? Bien, mira, esto os lo explicaba antes porque se me cruzaron los cables. ¿Por qué envío la posición de la tabla? Porque una vez que consulto la tabla, y que es por lo tanto un espía válido, tengo dos opciones: o envío el lexema, que podría ser válida, pero en una situación normal sería mejor enviar la posición en la tabla, porque seguramente luego el analizador sintáctico y el semántico van a querer consultar más información del espía. Y entonces, si ya tienen la posición en la tabla, pues ya pueden directamente ir a comprobar esa otra información sin tener que buscarlo de nuevo en la tabla, ¿vale? Bueno, no tiene mayor importancia, pero en una situación que hubiera que hacer más cosas, seguramente esa sería la opción que queremos implementar. ¿Más cositas? Como veis en este ejercicio, tal como en el de la tienda, se utiliza un tipo de token muy parecido a las palabras reservadas de los lenguajes de programación. En la tienda eran las monedas, que las teníamos en una tabla con más información, como era el cambio. Aquí tenemos el código de los espías, también tipo palabra reservada, porque también tenemos que comprobar que solo son válidos los códigos que están en mi lista, en la tabla, ¿vale? Y hay muchas otras situaciones en ejemplos que no son lenguajes de programación que necesitamos emplear tipos de token similares. Pues, por ejemplo, nombres de departamento o cosas que están predeterminadas, que solo hay un conjunto concreto de departamentos y por lo tanto, pues el nombre de departamento será correcto si está en una lista y no será correcto en otro caso. ¿Más cosas? Venga, pues entonces vamos a hacer el test. Un test como no como el de la semana pasada, sino en Google Forms, como los de los primeros días. Seguramente un pelín más complicado. Os voy a dar 6 minutos, sin bonus por entregarlo antes, ¿vale? Pero sí con penalización. Luego serán 6 o 7 minutos, según vea cómo vais entregando. Y ya está. Vamos a ello. Lo activo en Moodle. Estará también bajo la etiqueta de clase 4. Lo primero que aparezca bajo esa etiqueta. En cuanto lo active, pues os lo digo. No sé si necesitáis refrescar la página. Y ya empezaría a contar el tiempo. ¿Vale? Como siempre, el número de matrícula, ponerlo sin letras. ¿De acuerdo? Solo los dígitos del número de matrícula. Pues venga, ya lo tenéis. Empezamos.
Os queda un minuto. Después podéis continuar terminándolo, pero ya con penalización. Pero vamos, terminarlo. Bueno, pues ha terminado el tiempo. Enhorabuena, Esther. Un poco más de 4 minutos. 100% de aciertos. Luego veo varios que estáis ahí bastante alto. Daniel también 100% de aciertos. Y también hay otros muy cerquita. ¿Preguntas? ¿Algo que queráis que veamos? Del test, algo que haya quedado. Porque en la que hay que diferenciar entre deterministas y no deterministas son todas no deterministas. Porque son todos no deterministas. Todos tienen algún problema que lo hace no determinista. Si queréis, os comparto pantalla y lo vemos. No, ya lo he visto, que soy tonto. ¿no? Esta pregunta. Bueno, pues en el apartado A hay un 9 que es otro dígito. Entonces, si leemos un 9 no sabemos por cuál de las dos ramas. En la B hay una rama lambda. Eso es imposible porque lambda no existe y no podemos leer un carácter que sea lambda. Entonces, este también es no determinista. Y en el caso del C y el D, porque tienen transición en el estado final. ¿Vale? No... Si hemos llegado al estado final, hemos llegado al estado final. No podemos terminar o seguir avanzando con otra transición. ¿Vale? Los 4 son no deterministas. ¿Más cosas? ¿No me preguntáis nada más sobre el test? Bueno, como veis, sigo haciendo hincapié en las diferencias entre lexema y valor para que tengáis muchos ejemplos y podáis ahí daros a entenderlo. A ver, Jan, en el octal decimal las acciones semánticas lo pasan... No, lo pasan entero, no, ya son enteros. Lo pasan a formato decimal. ¿Vale? Y al pasar el valor, luego... bueno, ya sabes que los valores se almacenarán internamente como binarios. Por eso no tiene sentido separar en valor octal o valor hexadecimal, porque en el fondo se va a almacenar todo como binario y por eso emitimos un único token. ¿De acuerdo? Marco Antonio, el de las comillas, bueno, ahora lo vemos. ¿El tiempo era muy justo? Pues sí, seguramente, pero en un examen habría más tiempo, pero aquí estamos para apurar, ¿vale? Empecé con el tiempo porque la idea inicial era hacer Kahoot, donde el tiempo es un factor que mete estrés y demás, y por eso los hago siempre apuraditos en tiempo, ¿vale? Pero bueno, podéis terminarlos, espero que lo hayáis terminado, aunque sea pasando de tiempo, tampoco hay gran diferencia. Lo de la gramática del hola comillas, vamos a verlo. A ver si sé dónde estaba. Vale, este de aquí, ¿no? Bien, daros cuenta que este es realmente el que más tiempo había que dedicarle para ver cuál era la correcta. Por ejemplo, la primera opción, ¿por qué es incorrecta?
porque después del sostenido solo puede venir la comilla. El sostenido solo se mete, es un carácter de escape, entonces solo se pone para indicar que a continuación va a venir una comilla que es parte de la cadena. Entonces no podemos ponerlo en un bucle sostenido A porque entonces no cumple para nada esa misión. Lo estoy tratando como cualquier otro carácter de la cadena. ¿Vale? La opción 2, porque puedo terminar la cadena sin comillas, ni siquiera de cierre, tengo la A implica lambda, ¿vale? Entonces no tengo ni siquiera la obligación de que la cadena tenga comillas de cierre. La opción 3, porque después del sostenido me paso a B y con B comillas termino, ¿vale? Es decir, que la comilla que vendría después del sostenido la estoy tratando como si fuera la comilla del cierre, lo cual tampoco es correcto. Y la opción válida pues es claramente la 4, porque yo tengo, digamos, las 3 primeras reglas, me dan la cadena normal que empieza y termina por comillas. Si me aparece un sostenido voy a B y en B lo único que puede aparecer es la comilla, ¿vale? Ya la trataré en acciones semánticas incluyéndola en el lexema de la cadena, pero vuelvo al estado A, es decir, vuelvo a esperar otra comilla que será la de cierre. Entonces, por eso la opción 4 es la única válida de acuerdo a lo comentado en el enunciado. ¿Alguna cosita más? De hecho, iban a ser 6 minutos y al final lo he pasado a 7 porque ya vi ayer que era un poco justo.